Hola a todos, yo soy Camilo Gómez, estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En esta ocasión quisiera hablarles de los paradigmas de las relaciones internacionales y para hacer esto hago una introducción acerca de cuáles son las generalidades de estos paradigmas o de dónde viene el desarrollo del paradigma. Entonces, el debate como tal paradigmático de las relaciones internacionales, pues viene, digamos, de todos los desarrollos que se dan en materia de la realidad internacional. Se habla principalmente o siempre se ha desarrollado la idea de un paradigma tradicional, realista o estatocéntrico. Estatocéntrico nos referimos a cuando el Estado es la principal base o de donde surge todo este debate. Entonces, de ahí que no se tenga como tal un concepto unificado de lo que es un paradigma y menos en el tema o en el campo de las relaciones internacionales. Existen muchos teóricos, existen muchos pensadores que pues digamos nos dan algunas orientaciones, entre ellos pues quisiera destacar en esta ocasión John Vázquez, Michelle Banks y Thomas Kuhn. Entre pues, los que se destaca básicamente que los paradigmas de las relaciones internacionales pues giran específicamente en tres temas claves y específicos que para este caso son las causas de las guerras y las condiciones en las que se da la paz, el orden y la seguridad. De ahí que la naturaleza del poder sea la que defina estos factores, como lo que les digo anteriormente, guerras, condiciones de el orden, la paz y la seguridad, en este caso mundial. ¿Qué lo viene a definir también para las relaciones internacionales? ¿Cuáles son sus actores esenciales y cuáles son las unidades de análisis de cada uno de los paradigmas? Los imaginarios del mundo y que el Estado como tal y sus sociedades, las que los conforman. Para este propósito, quiero explicarles desde los tres puntos de vista de los paradigmas tradicional de la sociedad mundial y de dependencia. Cada uno tiene unos factores determinantes y cada uno tiene unas características diferentes. Sin embargo, en todas las épocas y las etapas del tiempo en que se desarrollan, pues vienen diferentes características que los hacen particulares. Específicamente, cuando vamos a hablar del paradigma tradicional, es el más antiguo, se conoce que está alrededor o que surge alrededor del Renacimiento con el sistema europeo de naciones, mmm, más o menos alrededor de unos 300 años, y en la actualidad pues maneja la teoría realista, como les decía anteriormente, de el Estado como principal determinante de todas las relaciones internacionales, dejando de lado o digamos diciendo mejor que el individuo es parte del Estado como tal y que debe adaptarse al mismo. En su momento se da la separación de la política interna del mismo Estado, de los países o las naciones, y se pone o hay otro factor que sería la política internacional. Entonces, para sintetizar, la política interna de los países se maneja de una manera y su política exterior o su política internacional en cuanto a relaciones pues se maneja de otra manera. Entonces ahí viene todo el giro que se centraliza específicamente en el estado y la transformación que tiene en términos de seguridad, en términos de dinero o en, digámoslo, de acumulación de riquezas y ahí es cuando también se habla del concepto de seguridad nacional, se empieza a hablar del concepto de seguridad nacional. Desde ahí ya tenemos unos antecedentes. Pasamos luego al paradigma de la sociedad mundial y específicamente pues tenemos que como punto de partida está la Segunda Guerra Mundial y cuando termina
se da un fenómeno de distensión, que es el que permite la generación o el desarrollo, o la creación, mejor, de todos estos organismos multilaterales y organizaciones globales que lo que buscan es fomentar un ambiente de paz y de diálogo entre los países. Entonces, en ese orden viene el desarrollo de nuevos debates en términos de relaciones internacionales, y se habla de un concepto que aquí es donde viene a surgir la globalización. Viene el desarrollo de la misma y se busca que los países formen alianzas en una sociedad, por eso se llama así, sociedad mundial. Descubren que hay nuevas realidades y que se pueden generar nuevas alianzas, nuevos amigos entre países, entre estados, y que se pueden llevar a cabo diferentes intercambios, tanto culturales como de conocimiento y mercantiles. Se despliega todo el tema de la banca, se desarrolla todo el comercio, se abren nuevas rutas. Entonces ya hay posibilidades de generar cooperación internacional, que es lo que conocemos hoy en día ya como las relaciones internacionales. Hay un factor importante que se le viene a llamar la interdependencia, es decir, que entre países dependen, o hay un lleva y trae de diferentes factores que pueden beneficiar entre sí. De ahí que se desarrolle toda la globalización, hay un desarrollo tecnológico importante de comunicaciones, y pues esta es como la parte principal de este paradigma de lo que se habla en ese momento. Se abren rutas comerciales marítimas, aéreas, y obviamente pues se desarrollan diferentes espacios de diálogo y consensuación para todo lo que tiene que ver con el comercio internacional y las relaciones propiamente. Entonces, después pasamos al paradigma de la dependencia, y este paradigma ya viene a desarrollarse hacia los años 70. Se implementa como tal en las relaciones internacionales para esa época, y lo que genera es una crítica a cómo funciona el Estado, a cómo hace todo lo que económicamente posible para enriquecerse y para generar, digamos, mayor poder económico. Entonces, su influencia principal se da en Marx y en Federico Engels, a partir de que habla de un nuevo orden social, habla de nuevos factores determinantes en contra del Estado. Específicamente también tiene en cuenta temas como el desarrollo de nuevos países, el de nuevos pensamientos en países, hacia lo que tiene que ver como cómo el capital llega a dañar al individuo, y entonces se levanta o puede llegar a levantarse el individuo en contra de ese capitalismo. Entonces hay algunos países que adquieren o adoptan gobiernos de izquierda, gobiernos socialistas o con otras ideas que son diferentes al capitalismo, para posteriormente pues llevar a otras nuevas formas de economías, a cerrar en algunos casos. Vemos casos como Venezuela, Argentina en su momento. Chile también tuvo algunos inconvenientes frente a todo ese tipo de sistemas políticos y demás, y de ahí que se cierren esos países a las relaciones internacionales como tal, con países, digamos, que son más capitalistas. Entonces ya se habla, digamos, del factores que determinaban que el transporte marítimo ya se bajara un poco, digamos, en términos de buscar nuevas estrategias que no le permitieran, o que más bien no tuvieran relaciones con países capitalistas. Casos de Venezuela, casos de Cuba y demás. Entonces, esos tres paradigmas nos muestran cómo han evolucionado las relaciones internacionales a partir de todo el desarrollo de los pensamientos que han venido y de los diferentes momentos de la historia que
de alguna manera marcaron las relaciones internacionales. Quería comentarles eso, quería hacer el video pues para, digamos, hacer un énfasis en cómo estaban divididos, en cuáles eran sus convergencias también y cuáles eran sus principales características. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, digamos, más o menos una referencia de qué autores y cuáles son las principales motivaciones, las principales ideas de estos tres paradigmas. Hasta la próxima, muchas gracias, tengan un excelente aprendizaje, muy amables.